Bueno, vamos a ocuparnos de la inflación, el tema que nos ocupa prácticamente a diario a los argentinos. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo en materia de alimentos. Y bueno, la gente ya lo sabe. ¿Viste como cuando decimos es viernes y el cuerpo lo sabe? Bueno, es inflación y la gente lo percibe cuando vamos al súper, a la verdulería, a la panadería y a cualquier otro negocio, porque lo vemos. Y bueno, Massa en las últimas horas habló, dijo que se hizo cargo de una papa caliente. A mí me parece que nos está haciendo puré, recibió una inflación del 3% cuando Guzmán era ministro de Economía, la está llevando al 8%, capaz que mayo de 9 o 10. Pero es un tema muy preocupante. Estábamos hablando recién de los alquileres, al margen de la ley, la inflación es lo que está provocando este problema de los alquileres, además de la ley. Diego de Aquino es economista y tenemos el gusto de tener unos minutos acá. Gracias por venir, Diego. Gracias, Fernando, por invitarme. ¿Estás bien? Sí. A pesar de la inflación. A pesar, digamos, intentamos. Te leí un Twitter donde precisamente hablabas de la inflación de alimentos, que es muy superior a la inflación promedio. Sí, así es, digamos. Yo creo que ahí hay que trabajar un poco con la sensibilidad de la gente, digamos, la sensibilidad nuestra. En lo que va del año, los primeros 4 meses, es decir, hasta el 30 de abril, la inflación de alimentos es arriba del 40%. Eso indica que la progresión anual arrojaría 175% de inflación en este año 2023, si todo sigue igual, si empeora, como aparentemente empeoraría ahora en mayo el número de inflación, va a ser superior. Es decir, que ya estamos empezando a pensar que las cosas van a valer el triple de un año a otro, y eso pasaría a ser un piso, y la verdad que eso obviamente daña a los sectores de menor ingreso e ingreso fijo, ¿cierto? Porque los alimentos participan mayor en los presupuestos de las personas que menos ganan. Una pregunta que seguramente te han hecho varias veces. A este ritmo o a este porcentaje de aumento, por lo menos en materia de alimentos, ¿ya se puede hablar o estamos a las puertas de una hiperinflación o no? Yo sostengo que estamos en una hiperinflación. Cualquier inflación arriba del 50% anual puede ser considerada una hiperinflación. Nosotros ahora estamos en el 110, la progresión de este año indicaría 130, 140, en alimentos 175. Y el otro aspecto para saber si estamos en hiperinflación o no es que no sabemos lo que las cosas valen, ¿cierto? Si yo te pregunto cuánto vale esa lapicera, vos me podés decir 10, 100 o 1000, e inclusive 5000, y podría ser factible. Mira, para que la gente perciba, si la inflación saltara del 10% mensual al 20%, que parece poco, ¿cierto? Porque hoy 8, 8,4, 10, bueno, podría ser el 20%. Si la inflación mensual fuera el 20%, eso daría una inflación anual de casi el 1000%. Entonces digo, con esto lo estoy diciendo todo. Argentina estamos en una hiperinflación. Yo creo que el gobierno adolece de incapacidad de entender lo que está ocurriendo y sigue, como sostengo, sigue jugando al Monopoly o al estanciero como cuando éramos chicos, y los problemas son muy reales, ¿cierto? Ahora han anunciado el lanzamiento de un billete nuevo de 2.000 pesos. Para que la gente entienda, el billete de 1.000 pesos que tenemos hoy, cuando asumió el gobierno, sería un billete hoy de 3.500 pesos, el de 1.000, cuando asumió el gobierno, no antes, cuando fue lanzado. Con lo cual se sigue con medidas que en realidad no resuelven el problema de fondo o la ampliación de lo que son los saldos en tarjeta de crédito. Eso como un anuncio económico, fortalecimiento del crédito. En realidad es promover un mayor endeudamiento de la gente. Claro, porque Massa está hablando de aumentar el límite de compra de las tarjetas de crédito, pero bueno, obvio, primero por la inflación, segundo porque la gente la usa para comprar alimentos. Por eso, pero en vez de ocuparse de cómo devolver a nuestra economía el ahorro que está fuera del sistema económico y está guardado, atesorado, los dólares, por ejemplo, mira, hay una relación que es la siguiente. A número redondo, Estados Unidos tienen depósitos más o menos el Producto Bruto, es decir, 20 billones, casi 20 billones de depósitos. Nosotros tenemos de Producto Bruto, difícil establecerlo, pero prudentemente podemos decir que son 450.000 millones de dólares. Los depósitos de todo el sistema financiero hoy, evaluado a un tipo de cambio próximo al blue, deben estar en el orden de los 50.000 millones de dólares. Es decir,
tenemos 10 o 9 veces menos de depósito de lo que debería tener el sistema financiero. Ahora, Diego, además de este dato que me estás dando, que es elocuente, hay fuera del sistema, en el colchón, creo que el propio INDEC da todos los años, cada 2 o 3 meses, la cantidad de dólares que tenemos los argentinos fuera del sistema, y a mí, yo veo que cada vez aumenta más. O sea, está hablando de, no sé, cifra redonda, 300.000 millones de dólares guardados o en el colchón o en una maceta, y no estamos hablando de propiedades, ¿no? Sino dólar billete. Argentina, segundo país del mundo con más dólar billete después de Estados Unidos. Sí, se supone que tenemos la mayor cantidad per cápita aparte, es decir, por persona. Sí, claro, por eso digo, yo sostengo, el gobierno en vez de preocuparse de cómo fortalecer el sistema de ahorro y crédito, en realidad está promoviendo un endeudamiento a tasa usuraria, porque si bien es un beneficio para la gente en el corto, poder tomar crédito para cubrir sus gastos, pero lo cierto es que eso es una bomba de tiempo, como le pasó en muchas provincias con los créditos de mutuales a los empleados públicos, claro, que después, digamos, termina siendo como una golosina, pero en algún momento se transforma en algo impagable. De hecho, para hacer este anuncio el ministro, está violentando algunas normas o reglas de la buena práctica bancaria, porque los bancos cuando delimitan lo que te van a prestar está en base a un estudio de carpeta y eso está en base a regulaciones, que tienen un sentido común, no te pueden prestar por encima de tu capacidad de repago, se te puede volver a revaluar, se te puede volver a recertificar, pero bueno, esto que es un anuncio de que uno le tiene que prestar más a otro, porque el gobierno lo dice, parece un exceso de voluntarismo, no es muy distinto de decir, bueno, ahora vamos a emitir un billete de 2.000 pesos como un remedio para paliar las transacciones económicas. No parece que resolviera el problema de fondo. Te quiero preguntar también sobre la dolarización, tema del que se está hablando mucho, sobre todo hay una propuesta que está haciendo por todos los medios Javier Milei. Si crees que es viable, si es posible o si en realidad no cambia nada al margen de que cambiemos la moneda. A ver, es viable, que sea posible, depende de las condiciones. Yo entiendo que no es el mejor camino para Argentina en este momento, pero si seguimos, y perdón la expresión, jodiendo, Argentina vamos a pasar por un bimonetarismo y vamos a terminar una dolarización. Hoy funcionamos con un bimonetarismo práctico, ¿cierto? Hay contratos de palabra o inclusive escritos que no se pueden ingresar en regímenes legales, pero que son en otra moneda o en otra unidad de cuenta, granos, golosina, no sé, la unidad de cuenta que fuere. Podríamos pasar a un bimonetarismo regulado, que es decir, que esas operaciones pudieran documentarse y ejecutarse legalmente. A partir de allí aparecería algo que hoy no existe en otra moneda, que es el crédito. Es decir, hoy nadie le puede prestar a otro en otra moneda porque en realidad es un riesgo absoluto de que no te lo devuelvan o te lo devuelvan, como ha ocurrido, a un tipo de cambio oficial sería. En vez de un dólar de 500, 480, te devuelven a 240. Y la justicia ha fallado con ese mecanismo. Digo, podremos pasar de esto que tenemos hoy a algo regulado, y si esto no funciona o no logramos pasar, vamos a desembocar en una dolarización. A mí no me cabe ninguna duda porque la cantidad de tenencias en moneda dura que hay en la economía, como vos reseñabas, está muy por encima del atesoramiento en pesos que tiene la gente. Entonces, que esto sea viable, es viable. Ahora, que sea posible ejecutarlo, bueno, depende, porque esto puede ser bajo una crisis, ¿sí? Como le pasó a Ecuador, por ejemplo, se hizo bajo el paraguas de una crisis, o puede ser bajo un mecanismo más amistoso, controlado y gobernado. Yo entiendo que Milei, como candidato en su plataforma, lo que realiza son propuestas en torno a que esto sea de alguna manera controlado o gobernado. Yo dudo de que las condiciones actuales argentinas lo permitan por la tensión que hay, no solo en la política, sino en la economía en torno a esto, ¿cierto? De pronto cambiar la unidad de cuenta, la unidad de ahorro, la unidad de pago, la de crédito, significaría producir una gran cantidad de ganadores y perdedores, donde obviamente los ganadores van a ser aquellos que tengan dólares y fundamentalmente aquellos que tengan capacidad para producir dólares. Y eso es un sector de la economía, no son todos los argentinos, al menos en igual proporción. Sí, sí. Diego, pero digo, para completar, una dolarización haría lo que la política no hace, haría un ajuste brutal de un día para otro, porque el gobierno va a seguir funcionando en peso. El gobierno, el Estado Nacional, los gobiernos provinciales no van a poder
funcionar en dólares de un día para otro. Va a necesitar que la economía se depure y que esos dólares que produce y existen en stock aparezcan. En ese proceso, el Estado va a licuar brutalmente su gasto en pesos. Es decir, quienes cobran en pesos en ingresos fijos, que hoy son los sectores más protegidos, asalariados formales, fundamentalmente en el Estado, van a ver brutalmente corroídos esos ingresos. Y yo creo que Milei en el fondo lo sabe. Y lo está proponiendo. Eso, y busca eso de alguna manera. Claro. Diego, en esta pelea, a ver cómo le ganamos o por lo menos le empatamos o no seguimos perdiendo cada vez más con la inflación. La gente que tiene algún mínimo o no tan mínimo poder de ahorro piensa siempre, ¿dólar? ¿Me voy al dólar o me voy a plazo fijo? El gobierno te tienta subiendo la tasa para que la gente no se vaya al dólar. ¿Quién gana? En el corto plazo gana el plazo fijo, digamos, o el plazo fijo UVA para controlar la inflación. En el mediano gana el dólar. Así, en el mediano, 3, 6 meses, un mediano plazo argentino. Yo lo que le sugiero a la gente en estas condiciones, aparte porque me lo preguntan, es compren lo que necesiten, inviertan en lo que conocen, es decir, en aquello que tienen un conocimiento de lo que vale hoy y de lo que valía hace un tiempo atrás y lo que puede valer en el futuro. Y eso implica adelantar consumo, o adelantar reserva de gastos, o adelantar pequeñas inversiones, o atesorar en bienes que le van a servir. Ahora, por otro lado, lo decía Gabriela Cerruti, pintándonos una especie de Alicia o de Gabriela en el País de las Maravillas, que ella dice, salgo y veo los restaurantes llenos, gente haciendo cola, vienen los shows internacionales, están llenos, partido de fútbol, la cancha llena. ¿Qué está pasando? Porque por un lado está la inflación y por otro, aunque acotado, eso que plantea Gabriela Cerruti no es generalizado, pero también se da mucho. El ahorro privado se ha hecho pelota, digamos, en los últimos años. Eso. O sea, la gente no ahorra, va y dice, voy al restaurante. Es que no saben cómo, no sabemos cómo ahorrar, porque no tenemos instrumentos eficaces. Si yo te pregunto a vos, que estás planeando, por ejemplo, ayudar a alguno de tus hijos a tener una vivienda dentro de 15 años, te pregunto en qué ahorras. Claro. Guardo un poco, veo, digo, en un país normal, diría, no, yo en realidad voy a invertir en un fondo de pensión, en un seguro de retiro o una reserva de valor en un instrumento financiero para que lo retire dentro de 10 años, que sería como una especie de fideicomiso. Pongo ahí, digo, ¿y eso qué haría? Corregiría tu gasto de consumo porque te orienta y te ancla en lo que tenés que hacer este mes, el otro, y verás si querés ir todos los fines de semana a un restaurante o no. Pero como la gente ha reventado su capacidad de ahorro, lo único que hacen es tratar de llevar lo mejor que pueden el día a día, y en eso entra este tipo de servicio. Claro. No ahorro, sino que consumo. Diego, una pregunta más, y es en relación ya a Sergio Massa, el ministro de Economía, que dice que recibió una papa caliente, pero la inflación cuando él asumió estaba en el 3, 4, dijo que en abril iba a estar en el 3% y estamos en el 8%. A mí me parece que el equipo económico no tiene plan, están totalmente desorientados. Cuando uno ve los anuncios que se hacen semanalmente, tienen que ver con medidas, como yo digo, son un curandero puesto a resolver un problema médico, parches, de índole científico. Pero ni siquiera, porque ya han degradado la categoría de parche, porque por ahí el parche es una solución en el marco de un proceso ordenado, científico, resolver un problema que tenga. Repetí, vos decís, es un curandero tratando a un paciente que necesita se te cae el pelo y cosés un sapo al vapor o prendés un saumerio. Bueno, eso capaz que funciona, capaz que te hace bien. Pero la verdad que nadie puede entender que eso ayude a que te venga el pelo. Te lo pregunto porque hay muchos que me dicen, no, Turco, fíjate, está haciendo un ajuste Massa. No él, pero la gente que lo rodea están haciendo un ajuste. Y yo digo, pero ¿y cómo se nota el ajuste? Y con una inflación del 130%, no sé qué ajuste. Un mes pueden ajustar y el otro se ajustan, como pasó en enero. Frenaron la declaración de gasto para cerrar las pautas con el fondo y en febrero y marzo se le disparó. Porque así, digamos. Entonces, a ver, el Estado maneja una escala de negocio financiero enorme. Cada día, lo mismo con las provincias y los municipios, cada día que retienen recursos y no lo aplican a un gasto, a una tasa del 8%, cada 1.000 millones
que retengan en un mes y ganan 80 millones de pesos. Eso no tiene nada de ajustar, eso tiene mucho aspecto de picardía financiera. Y una más, porque el presidente dijo hoy que no quería más problemas, que le tocó la herencia de Macri, la pandemia, la guerra, bueno, y como que está engualichado. Una más y es esto. Sergio Massa, dicen siempre que es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que lo es? ¿Que el fondo lo banca, lo ayuda? ¿Que hay un programa económico detrás de Massa, por lo menos sugerido por el fondo o no? Mira, yo creo que ahora hay una discusión que no se ve todavía, pero que va a aflorar, que tiene que ver con el retraso en el tipo de cambio oficial. Y eso el gobierno se ocupa de ocultarlo, por supuesto el fondo no lo va a decir. Digo, el tipo de cambio oficial que está en 240 pesos aproximadamente, si corrigiera por inflación bajo este gobierno, es decir, que no tiene nada que ver el gobierno de Macri, debería valer un 35% más hoy. Y eso obviamente cambiaría un poco el juego, porque el dólar para liquidar soja, digamos, no sería un dólar de 2.40 y estar inventando el soja 8, el soja 3, sino que sería un tipo de cambio del orden de los 330, 340 pesos, y que sería mucho más sostenible como mensaje al exportador. Obviamente que esto tiene implicancias sobre la transferencia a precio interno, sobre la inflación, y también frenaría toda esta especie de ansia importadora que hay, ¿cierto? Que las importaciones están trabadas porque recordemos que esas importaciones que no ingresan y que requieren el CIRA y que le buscan los bypass con los yuanes, son importaciones que se pagan a un tipo de cambio subsidiado de 240 pesos. Ojalá vos y yo pudiéramos importar zapatillas, nuestra vestimenta, a 240 pesos. Nos vestiríamos seguramente mucho más barato que lo que nos vestimos. Es decir, que esa corrección del tipo de cambio oficial tiene implicancia interna. Y el ministro me parece que está atravesado por ese problema respecto a los desembolsos que están pidiendo, quieren traer. Yo no creo que el fondo le dé $1 más de lo que necesita el fondo para recuperar sus pagos. Y creo que la discusión es esa. Esa es la discusión entre los 4 o los 10.000 millones que quieren de adelanto. El fondo no le va a dar al gobierno argentino por encima de los 4.000 millones, que son los que tiene que recuperar en junio, porque le van a desaparecer en días a las reservas del Central. Es una experiencia que el fondo le ha ocurrido, no ocurrió en el 2001, nos ocurrió en otros momentos que estuvo asistiendo a la Argentina. Es decir, el retraso en el tipo de cambio oficial que tiene este gobierno es inocultable y es responsabilidad del propio gobierno, no es responsabilidad de nadie más. Ellos decidieron pisar el tipo de cambio oficial desde que asumieron. En enero del 2020, ese tipo de cambio, 62 pesos, debería valer hoy 340, vale 240. Interesante como siempre escucharte, Diego. Gracias por acompañarnos unos minutos y obviamente te vamos a convocar para que nos ayudes a entender qué pasa con la economía. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. A vos.